Regresamos con un caso que sin duda nos ha tenido la atención pública durante los últimos 5 años y que tiene como protagonista esta casa y también la familia de Viviana Heyer, esta contadora puertomarina que vivía ahí en el Parque Stoker y que, recordemos, el 29 de junio del año 2010 fue desaparecida, o al menos así fue denunciado por su esposo, ya que había recibido unos llamados un tanto extraños y se comienza a investigar un caso por el desaparecimiento de esta mujer. Al poco tiempo, el 10 de agosto de ese mismo año, sin embargo, se encuentra su cuerpo, se encuentra su cadáver y, lo más curioso de todo aquello, en la misma casa donde había periciado la policía, donde incluso habían estado los investigadores de la PDI prácticamente conviviendo en esa habitación tratando de dar con los antecedentes. Y ahí se comienza a configurar este verdadero puzzle policial que 5 años después todavía no tiene una respuesta. Se hizo una autopsia, incluso ahí estamos viendo imágenes de archivo cuando tuvo que exhumarse el cuerpo de Viviana Heyer por petición también del abogado de la época de la familia, informes desde el Servicio Médico Legal de Santiago, informes también desde Temuco, y el último informe, el de la doctora Bustos, es el que genera hace tan solo algunos días atrás todo un vuelco en este caso. Siempre se habló de un suicidio, al menos la tesis que mantuvieron los policías, la investigación, que claro, le costó también sanciones a varios de los que estuvieron involucrados en estas pericias, porque se logró determinar con el tiempo una serie de errores en toda la línea investigativa. Y le decíamos que este último informe de la doctora Bustos viene a cambiar la tesis del suicidio. Por eso quisimos conocer también de primera fuente la opinión del abogado de buena parte de la familia, que representa a las hermanas, Sergio Coronado. Gracias por estar con nosotros. Hola, buenas tardes. Porque además es un hombre con bastante experiencia en investigación penal. Él fue fiscal del Ministerio Público. Partamos como en el comienzo, Sergio. ¿Cuáles son, a su juicio, con la experiencia de ex fiscal, de abogado, los principales errores que se aprecian en la carpeta investigativa y que cometió la PDI ahí en el sitio del suceso y probablemente en esos primeros 40 días antes que apareciese siquiera el cuerpo? Mire, son innumerables los errores y negligencias en que se incurrió por el equipo que estaba a cargo de esta investigación, específicamente la Brigada de Homicidio, haciendo la particularidad y la distinción de que, a mi juicio, los errores básicamente están referidos a quien estaba liderando el equipo, entre comillas, que es el jefe de la Brigada de Homicidio en su momento, que era don Jorge Márquez. De ahí parten los errores en cuanto a la forma de dirección y en cuanto a la forma que se afrontó este caso. Son muchos los errores, son muchas las negligencias, muchas cosas que no se levantaron, muchas cosas que no se vieron, mucha gente que no se entrevistó, pero desde un punto de vista de más perspectiva, uno puede hacer presente y puede ver que esos errores tienen una explicación. Y es en relación a estos dos momentos que tiene la investigación. Un primer momento en que tenemos una persona desaparecida, es una denuncia por presunta desgracia, que dura 42 días, en el que la única línea que se trabajó con cierta rigurosidad fue una línea vinculada a una especie de secuestro o a una eventual ida voluntaria de la persona. No se trabajó la línea del homicidio, que era una línea que tenía base razonable en lo que es el mismo sitio suceso, específicamente a algunas cosas que se encontraban, o la disposición de las cosas que se encontraban en el dormitorio, que es el lugar definitivo de la agresión, que se pudo establecer en ese momento. Esa línea no se trabajó. Y cuando usted descarta desde el principio la línea más grave, la línea que usted nunca debe dejar de trabajar, por supuesto, cosas que le tienen que llamar la atención pasan desapercibidas, cosas que tenían que levantarse como evidencia no se levantaron, se perdieron evidencia, no se tomaron declaraciones con la rigurosidad que había que hacer, y eso significó que prueba y evidencia importante se perdió y no podemos contar con ella al día de hoy. Y bueno, luego viene la segunda parte de esta investigación, que comienza con el hallazgo del cuerpo al día 42, en la cual la disposición o la dirección investigativa no cambió, en el sentido de que se siguieron allegando antecedentes básicamente para seguir sustentando o seguir fundando una hipótesis de una muerte autoprovocada, una hipótesis de suicidio. O sea, ¿usted cree que, por ejemplo, cuando ya se encuentra el cuerpo en la casa, debió haberse seguido una línea paralela de investigación de un posible homicidio, por ejemplo?
Yo creo que lo que correspondía, es una decisión que ya no se tomó, lo que correspondía era inmediatamente cambiar el equipo investigativo. Frente a los errores tan evidentes, y específicamente en relación al registro de la vivienda, lo que correspondía por la Fiscalía era que de raíz se cambiara de manera radical el equipo investigativo y que entrara Carabineros a investigar. Eso es lo que correspondía, no se hizo. Pero bueno, siguiendo con este mismo equipo investigativo de la Brigada de Homicidio, lo que correspondía en base a los hallazgos en el cuerpo, objetivos, y que han sido ratificados con posterioridad por un equipo completo médico legal, es que se siguiera y se insistiera con la línea más grave y la que nunca hay que descuidar, que es la línea del homicidio. Y eso no se hizo. Ahora, ¿qué elementos se perdieron a su juicio de manera ya siendo relevantes en la investigación, que estuvieron en el sitio del suceso o que no se siguieron con esta línea investigativa equivocada? Mire, es mucha la evidencia desde el punto de vista de cómo se trabajó el lugar. Por ponerle un solo ejemplo, cuando usted tiene un hallazgo, un cadáver, de la manera que fue encontrada, específicamente de la forma en que estaba colocado ese cuerpo, ese lugar tiene que ser prácticamente sagrado. Prácticamente no hay que tocarlo. Lo que hicieron fue derribar una pared que estaba alrededor, contaminando todo el lugar. A ese tipo de errores me refiero. Me refiero a que no le haya llamado la atención ciertas partículas que estaban en la ropa de ella, ciertos elementos que estaban en su cabello, ciertas cosas que habían en la ropa de ella, específicamente en su chaqueta de salida, que al día de hoy de hecho justifican diligencias que la propia doctora Bustos sugiere, en cuanto a manchas bien llamativas en el lugar. Ese tipo de errores continuaron, se mantuvieron y se profundizaron y generaron la situación que hasta el día de hoy nos tiene, en relación a que hay ciertas cosas que yo se lo transmití a la familia, definitivamente ya no vamos a poder hacer. Sin perjuicio de que mi convicción, habiendo analizado la carpeta de investigación junto con el equipo que me está apoyando desde el punto de vista investigativo, es que la respuesta está en la carpeta de investigación y así lo ha demostrado la doctora Bustos. Ahora, tenemos entendido también que la ropa, la posición en que estaba, en cómo quedó el cuerpo, demostraría que ese cuerpo fue arrastrado, por ejemplo. Mire, usted hacía referencia a los informes que hay en la carpeta de investigación, y con esto no estoy aportando ningún antecedente que ya no haya sido aportado en su momento a la prensa. Efectivamente, en esta investigación hay gran número de informes periciales de distinta naturaleza. Y uno de ellos es un informe que se le solicitó al Servicio Médico Legal en Santiago en relación a ciertas preguntas o consultas que efectúa el fiscal respecto del sitio suceso, cadáver y ropas de la víctima. Y ese informe del Servicio Médico Legal le señala de manera categórica, antes del informe de la doctora Bustos, de hecho ya participó de este equipo, es que existían en el sitio suceso 3 elementos objetivos que sí o sí indicaban participación de terceras personas. Y eso se referían a ciertas marcas en las muñecas en este caso de una Viviana. Segundo, la disposición del cuerpo al momento del hallazgo. Y tercero, la posición de las ropas al momento del hallazgo. Esos elementos le sugerían a este equipo completo de médico legal, sí o sí, intervención de terceras personas. ¿Hubo forcejeo? ¿Se puede revelar aquello en el informe dentro de lo que fue el sitio del suceso? ¿O cómo se encontró la cama, el cuerpo, etcétera? Hay señales en el cuerpo de doña Viviana que dan cuenta que ella fue sometida, fue reducida de manera violenta, y eso fue una parte de la cadena que finalmente termina en su muerte. De hecho, el propio fiscal así lo ha comunicado en conferencia de prensa, en el sentido que el informe de la doctora Bustos establece una situación de una muerte causada de manera intencionada a través de una asfixia mecánica por sofocación. Ahora, hay elementos que se extraviaron, que desaparecieron del sitio del suceso. Nosotros sabíamos que había una videograbadora faltante, un teléfono celular y también una suerte de guardador de objetos personales, una especie de caja metálica, ¿no? Así es. Hasta hace prácticamente 2 semanas esa era la información que nosotros disponíamos, pero luego se me informó de que el señor Anguita habría, en relación al informe de la doctora Bustos, realizado ciertas declaraciones en las cuales ahora nos aporta que hay un cuarto elemento que falta, que es una cámara fotográfica, que de acuerdo a la información que yo he recopilado es una cámara fotográfica que está específicamente vinculada a él, que él básicamente lo utilizaba. Y este dato de este cuarto objeto que falta es relevante,
Es relevante primero porque esa información nunca antes se había entregado, y segundo porque ese objeto guarda las mismas características de los otros elementos que faltan, en relación a que es un objeto que contiene información. A mí de alguna manera me hubiera desajustado un poco la teoría que nosotros estamos trabajando si hubiera sido un objeto distinto, pero no. Va en la misma línea de que se trata de un elemento que contiene información y debe ser información muy relevante a propósito de la dinámica de los hechos que describe el autor Augusto. Esa es la relevancia de la pérdida de estos objetos, una videograbadora, una cámara fotográfica en este caso, también un teléfono celular. Mire, desde el punto de vista de cómo uno se enfrenta a un homicidio y cómo se trabaja de manera ordenada, es posible plantear de que en relación a un homicidio, de manera bien genérica y de un punto de vista de perspectiva, hay 4 posibles móviles que explican homicidio, solamente 4. Y las distintas situaciones se van de alguna manera encuadrando en estos móviles. Y estos móviles son los siguientes: un homicidio vinculado a una situación de agresión sexual. En este caso no tenemos en el cuerpo ningún elemento, ninguna lesión que sugiera que hay una agresión sexual. Por lo tanto, eso hay que descartarlo y ya le permite a usted también descartando ciertos candidatos en relación a lo ocurrido. Hay un segundo móvil que es el homicidio por lucro. Usted mata para ganar dinero. El típico caso es el robo con homicidio. Acá tenemos que en esta casa había gran cantidad de objetos de valor, armas de fuego, cajas con dinero que no fueron sustraídos. Por lo tanto, debemos descartar también esa situación. Hay un tercer móvil que se denomina es el homicidio por cobertura. Es decir, usted mata para ocultar otro delito. No hay ningún antecedente en la carpeta que indique que ese haya sido un móvil o hay algún antecedente que permita vincularlo a un delito que se pretendió ocultar con la muerte de doña Viviana. El único móvil que va quedando en relación a los antecedentes de la carpeta es el denominado móvil del homicidio por conflicto. Hay una situación conflictiva, hay una relación con discrepancias entre el autor directo, indirecto y la víctima, y en medio de esa situación se estima y se recurre al homicidio como una forma de poner término a este conflicto. Los antecedentes de la carpeta le indican a uno y al equipo con el cual yo trabajo, es que este es el móvil que en el cual uno puede encuadrar los antecedentes de la carpeta, un homicidio por conflicto. Y si a eso usted le suma el hecho de que hay ciertos objetos específicos que faltan, que son característicos, que tienen elementos en común, entonces eso a uno le permite plantear una hipótesis razonable. Reafirmaría la hipótesis y la tesis de ustedes, ¿no? Así es. Y eso sume el hecho de que el propio fiscal lo dijo. Tenemos una situación de causa de muerte asfixia por sufocación. No es una muerte que habitualmente uno ve en los medios de comunicación, un homicidio por arma de fuego, arma blanca. No, es una situación de asfixia, lo cual supone cierta cercanía, supone cierta forma de actuar de él o los autores que a uno también le va sugiriendo ciertas características de las personas con las que hay que buscar. ¿Había una relación extramarital de Viviana Heyer? Que es un tema que se habló, se ha planteado también en la investigación. Dentro de lo que es la investigación, la Brigada de Homicidios tanto de Puerto Montt como la de Osorno efectuaron labores de verificación en relación a lo que usted me plantea, tanto respecto de doña Viviana como de don Jaime Anguita, y en particular respecto de doña Viviana, no hay un antecedente concreto que específicamente refiere a que doña Viviana en el tiempo inmediatamente anterior a el día de su desaparición haya efectivamente tenido relación extramarital o sentimental con alguien. No hay ningún antecedente en ese sentido en la carpeta. Ahora, ¿qué ocurre con una relación que tenía con una persona en Ancud, que era una especie de vidente, una especie de asesora, si usted quiere, sí, en asuntos ya más personales, etcétera? ¿Qué relación podría haber una persona que se suicida y que sí, también se ha generado todo un mito respecto a esta persona que tenía una relación directa con Viviana Heyer? Sí, bueno, efectivamente doña Viviana tenía un círculo de amigos, círculo de personas muy cercanos a ella, y entre estas personas con las cuales se visitaban, que había un contacto, estaba esta persona, su nombre es Ada, de la ciudad de Ancud, y tal como usted lo plantea, efectivamente en una situación de muerte, ella se habría suicidado, efectivamente, y de alguna manera trató de vincularse con el tema de doña Viviana, en el sentido de que habría manejado algún tipo de antecedente o no. En los antecedentes que yo he visto en la carpeta de investigación, de hecho se trajeron a la vista sus antecedentes de la muerte de ese caso,
no hay datos concretos que nos lo permita vincularlo directamente con este tema. Porque este caso finalmente se ha ido mitificando en el tiempo, son 5 años y que no hay respuestas claras, recién ahora hay un informe probablemente bastante más específico y que da como causa de muerte un no suicidio, pero dentro de todo esto, ¿cuánto hay de mito y cuánto de realidad? Usted que ahora ya ha visto la carpeta que está representando a la familia, ¿cree que ha habido demasiada bulla en torno a situaciones que no son reales, por ejemplo? La Fiscalía ha tenido una labor de mucha complejidad en este caso. Y ha tenido una labor muy compleja porque la Fiscalía necesita buenos policías, especialmente en casos de alta complejidad. Y lamentablemente la Fiscalía no ha contado con ese elemento humano fundamental en una investigación compleja para resolverla. Y eso ha generado que de alguna manera el foco de esta investigación, y que correspondía a aclarar en el menor tiempo posible y con todas las consecuencias que pueden significar, lo que ocurrió en Doña Viviana de alguna manera en algún momento se perdió. Entre eso surgió lo de la negligencia de la Policía de Investigaciones, pérdida de evidencia. Es un caso que ha sido bastante mediatizado. Yo he tratado siempre de ser bien prudente con lo que he planteado a nivel de la prensa. Nunca he hecho ninguna imputación respecto a alguna persona. Creo que uno tiene que ser lo más leal y fiel a la carpeta de investigación. En este momento estamos en un momento muy importante de la investigación, muy importante. Contamos con un informe pericial del doctor Augusto, que es un informe contundente, que se hace cargo de dos de los aspectos más importantes de la investigación, que es qué fue lo que ocurrió y quién o quiénes tienen las características para haber hecho o haber tenido participación directa o indirecta en el hecho. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer nosotros específicamente como querellante es facilitar la labor de la Fiscalía. Yo cuento con un equipo que me está apoyando en el puesto de vista investigativo. Hemos encontrado en revisiones y chequeos nuevamente en la carpeta antecedentes de los cuales tenemos la certeza, el equipo policial de la Brigada de Osorno no los ha tenido a la vista y lo estamos aportando a la Fiscalía justamente porque creemos que van a ser relevantes en esta segunda etapa de la investigación que apunta a determinar quién o quiénes fueron las personas que directo o indirectamente participaron en el homicidio de Viviana. Abogado, concretamente y directamente, ¿cómo calificaría la labor de la Policía de Investigaciones que tuvo a cargo este caso en su primera etapa? Absolutamente deficiente, absolutamente desprovista de metodología, pero en esto también quiero ser muy prudente. El personal de la Brigada de Homicidio cuenta con muy buenos funcionarios, y de eso puedo dar fe, porque mientras estuve en la Fiscalía me tocó enfrentar casos complejos con ellos y el trabajo con ellos fue exitoso en las distintas investigaciones que me tocó enfrentar. El problema es el siguiente, el problema fue la cabeza, el problema fue quién supuestamente dirigió, quién supuestamente encauzó esta investigación. Un equipo que no cuenta con un líder efectivo, que no cuenta con alguien que tenga claridad del puesto investigativo, va a tender a cometer errores, va a incurrir en negligencias que por supuesto han tenido importancia y han sido relevantes en este caso, a propósito de las demoras en el mismo. Por lo tanto, yo quiero ser muy preciso en cuanto a mis críticas y siempre he tratado de alguna manera de hacer presente de que en este momento lo más importante, al margen de las críticas a las policías, es centrarnos en esta etapa muy delicada de la investigación. Yo creo que estamos cada vez más cerca de llegar a esclarecer de manera razonable lo ocurrido con doña Viviana. Ya tenemos un piso para la Fiscalía, que es el piso del homicidio, tenemos una causa de muerte, tenemos una dinámica que explica con precisión el doctor Augusto, y hay información en ese informe muy relevante, muy delicada, que creemos que también va a ser determinante en cuanto a la participación de personas. O sea, ¿este informe usted cree que es decidor para tomar una...? Es el único informe pericial, criminalístico, que se hace cargo de más de 70 informes periciales de la carpeta de investigación. Es el único informe que se hace cargo de toda la carpeta de investigación y, lo que es más relevante, es el único informe criminalístico que tiene a la vista información correcta. Existieron peritos en esta investigación, y lo particularizo en el doctor Belletti, a los cuales se les suministró información que no se correspondía con la realidad. Y eso señaló e hizo que
que este profesional de excelencia incurriera en errores en cuanto a sus pronunciamientos e interpretaciones que efectuó. Ahora, Sergio, ustedes como familia, también tengo entendido, dadas estas características de esta investigación, de los errores que ustedes hablan, de estas negligencias, incluso están analizando iniciar acciones judiciales contra quienes resultan responsables de la investigación, en este caso funcionarios de la PDI o exfuncionarios de la PDI. Es un tema que se me pidió por la familia analizar. Tantos errores importantes son llamativos y por supuesto que son preocupantes. Ustedes está la tesis en la familia que podrían haber sido no errores, sino que derechamente haber otro tipo de escenario ahí. Yo creo que sería poco prudente hacer una estimación y una afirmación de esas características. Por ahora lo que puedo decirles es que son demasiados errores y demasiados errores relevantes. Es un tema que se me pidió por la familia analizar en su momento. Yo creo que no es esta la oportunidad de plantear una cuestión formalmente a través de una querella por obstrucción a la investigación. Creo que primero tenemos que despejar lo relevante, el tema de Viviana Heger, y luego tendremos todo el tiempo y la tranquilidad para abocarnos a esos otros aspectos que usted me señala. Ahora lo último, durante días pasados y post esta conferencia de prensa que hizo la Fiscalía, que hizo el fiscal que está a cargo efectivamente, Laín Lamas, en que anuncia este informe y que este caso ya se rotula de manera distinta, ya deja de ser un suicidio, sino que un posible homicidio, habla Jaime Anguita, el viudo de Viviana Heger, y él en varios medios de comunicación, incluyendo el nuestro, dijo que él también estuvo amenazado, que él sentía que en los días previos a que ocurriese la desaparición de su esposa, él creía que la víctima iba a ser él, que había una especie de complot, que había gente que sabía lo que estaba ocurriendo, que hubo seguimientos, que hubo vehículos involucrados. Todo ese escenario, ¿qué le parece a usted? ¿Qué le parecen estas declaraciones de Jaime Anguita que antes no las había hecho? Las hizo efectivamente luego que se conoció este informe en que se rotula de una manera distinta esta investigación. Así es. Yo he tenido acceso a la declaración que él efectuó en este medio, fue un matinal de Chilevisión, en el cual él entrega antecedentes que, tal como lo señala usted, nunca antes había aportado en las dos declaraciones que había prestado ante la Fiscalía y la Policía. Son antecedentes gravísimos a mi juicio, a propósito de justamente lo que se estaba investigando y la oportunidad o momento que se estaba investigando. Señala antecedentes de la entidad que usted me indica, esto es que habría existido una especie de plan y que la víctima que estaba destinada a ese plan habría sido él, y señala también que este plan habría estado en conocimiento de su mujer, de doña Viviana, y que eso no le habría permitido dormir la última noche y que eso, entre comillas, le habría llevado a el suicidio. De hecho, también en esas mismas declaraciones él señala de que tendría claridad que habrían sido al menos 3 personas, una que fue la persona que le efectuó el llamado y otras 2 que habrían concurrido a su casa. Son llamativas esas afirmaciones desde el punto de vista de la oportunidad en que la efectúa, desde el punto de vista de la precisión de los antecedentes que entrega. No se corresponden con la información que había entregado tanto a la Fiscalía, a la Policía, así como también a los propios medios de comunicación. Y con el equipo que estamos trabajando, ya analizamos cada una de las partes, cada una de las palabras que él entregó en esa declaración, y en base a esa misma declaración estamos solicitando diligencia a la Fiscalía porque creemos que son antecedentes que son absolutamente urgentes de checar y verificar. Bien, pues ¿se podrá llegar a la verdad en este caso, Sergio? Absolutamente, estamos muy cerca de eso. Bien, pues, hasta una próxima oportunidad. Sergio Coronado, abogado, representante de la familia de Viviana Heger, en este caso, y querellante, por supuesto, en la investigación que trata de determinar ya lo que se dejó de lado como un suicidio. Se está hablando de un homicidio de la contadora Puerto Barinas. Nosotros, junto a él, estamos despidiendo la presente edición de nuestro Pulso de la Noticia. Usted lo sabe, el Pulso de la Región, aquí en Vértice TV.